Quizás no sepas exactamente por qué, pero algo dentro de ti ha cambiado. Lo has estado sintiendo por un tiempo. La vida parece seguir normalmente para otros, pero no para ti. Lo que solía tener sentido ya no encaja. Personas, lugares, conversaciones, todo parece desincronizado. No es arrogancia, no es orgullo, es una molestia que nadie ve, pero la sientes. La sientes en tus hombros, en tu pecho, en tus ojos que se llenan de lágrimas cuando no hay nadie cerca. Lo sientes en tu alma. Y has tratado de ignorarlo. Has tratado de forzarte a ti mismo a ser como eras antes, a que te guste lo que te gustaba, a aceptar lo que todos llaman normal, pero ya no es posible. Y tal vez, solo tal vez, este cambio no sea el final de algo, sino el comienzo de una elección divina. Porque hay quienes creen que ser elegido por Dios significa vivir rodeado de milagros. Significa tener paz todo el tiempo. Significa ser comprendido, apoyado, celebrado. Pero la verdad es que ser elegido, de verdad, duele. Es aislante, es agotador y confunde. Porque Dios no empieza por revelarte tu destino. Empieza por eliminar las distracciones, y este proceso da miedo. Pierdes cosas, pierdes personas, pierdes certezas, y en el fondo sientes que Dios te olvida, cuando en realidad te separa. Por algo más grande, por algo que aún no puedes ver, pero que ya ha empezado a nacer en ti. Hoy quiero acompañarte en el recorrido por 7 señales espirituales profundas. Señales que quizás estés experimentando ahora mismo, pero que aún no entiendes. Señales que demuestran que Dios te ha elegido, incluso cuando el mundo no lo entiende, incluso cuando tu familia no se da cuenta, incluso cuando tú mismo dudas, porque hay cosas que Dios hace en secreto, y no las oculta para castigar, las oculta para proteger. Y si has llegado hasta aquí con ese cansancio en el pecho, con esa sensación de estar fuera de lugar, con esa pregunta que te ahoga, ¿por qué a mí? Quizá Dios te ha traído aquí para que puedas escuchar con claridad y amor. No es un castigo, es un propósito. Y sí, no todos lo entenderán, no todos aplaudirán, no todos te seguirán, pero Dios no necesita una audiencia para prepararte, solo necesita tu corazón dispuesto. Y si tienes el valor de seguir escuchando incluso entre lágrimas y silencio, te prometo que empezarás a ver tu historia con otros ojos, no como alguien olvidado, sino como alguien elegido. Comencemos. 1. Te separaron en medio del dolor y te aislaron no como castigo, sino a propósito. Hay momentos en la vida en que todo parece desmoronarse de repente. Las puertas se cierran sin explicación, la gente se aleja sin previo aviso, y lo que una vez parecía un camino despejado, de repente se convierte en un desierto árido. En estos días de silencio, cuando el corazón no encuentra respuesta ni en el cielo ni en la tierra, muchos se preguntan, ¿qué hice mal? El dolor del aislamiento puede llegar a ser tan agudo que comenzamos a interpretar este silencio como un abandono divino. Pero hay una diferencia sagrada entre estar solo y estar separado. No toda soledad es rechazo. A veces es consagración. Lo que pocos comprenden es que ser elegido por Dios no siempre comienza con promesas visibles. A menudo comienza con pérdidas. Comienza con puertas cerradas, con personas que dan la espalda, con oportunidades que se evaporan. Así es como el cielo comienza a obrar, quitando lo sobrante, limpiando el terreno, separando lo que no encaja con lo que Él está a punto de hacer. Y este proceso duele, porque el corazón aún no sabe diferenciar entre la protección divina y el dolor humano. Pero Dios sí lo sabe. Y no permite la falta de aplausos en vano. Trabaja en secreto, forja en la oscuridad. Moisés pasó años escondido en el desierto antes de ser llamado. José fue olvidado en una prisión antes de ser exaltado. David
Fue rechazado por sus propios hermanos antes de ser ungido. Dios esconde a los suyos cuando quiere obrar en ellos antes de obrar a través de ellos. Y quizás eso es lo que te está sucediendo. Quizás lo que llamas abandono sea en realidad un entrenamiento silencioso, una preparación que nadie ve, un refinamiento que solo comprenden quienes han sido apartados. Dios no te quitó para castigarte, sino para revelarte. Y antes de revelarte al mundo, necesita fortalecerte por dentro. Necesita enseñarte a caminar sin aplausos, a creer sin pruebas, a amar incluso cuando no hay retorno. Esto no es castigo, esto es fundamento. Y cuanto más profundo es el llamado, más profunda es la tumba. Cuanto más largo es el silencio, más pesada es la soledad, pero también más fuerte es la unción. Si te encuentras en este lugar de vacío, pausa, silencio. Quizás estés justo donde Dios quiere que estés, y aunque nadie lo entienda, ni siquiera tú, guarda esta verdad en tu espíritu. Dios no te aisló para castigarte, sino para prepararte donde nadie aplaude. Porque solo quienes aprenden a mantenerse en secreto pueden permanecer de pie cuando el público aparece. Y tú sí, fuiste separado, no porque seas menos, sino porque fuiste elegido. 2. Te sientes constantemente incómodo en entornos que para otros parecen normales. Hay una incomodidad que empieza lentamente. Al principio, incluso intentas ignorarla. Crees que es solo cansancio, un mal día, una etapa, pero después de un tiempo te das cuenta de que la incomodidad no desaparece, que hay lugares donde el cuerpo está, pero el espíritu ya no puede permanecer. Hay conversaciones que antes parecían inofensivas, pero ahora te hieren sin que nadie lo note. Hay presencias que te vacían, hay rutinas que te aprietan el alma como si le faltara el aire. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha sucedido? La verdad es simple, pero profunda. Lo que ha cambiado no es el mundo. Eres tú. Y esta incomodidad que no cesa es el eco de una llamada que ha comenzado a escucharse. Cuando Dios empieza a despertar a alguien, no empieza con trompetas celestiales. Empieza con una inquietud silenciosa, con una santa incomodidad. Y esta incomodidad no es rechazo, no es orgullo, no es arrogancia, es el discernimiento espiritual que empieza a surgir, es el alma que empieza a comprender que ya no pertenece a los lugares donde antes se sentía cómoda, y eso es aterrador, porque intentas forzar la adaptación, intentas encajar de nuevo, ser aceptado, ser igual, pero ya no es posible, porque quienes fueron llamados a romper ciclos ya no pueden acomodarse a patrones rotos. Y aquí está el dilema. Mientras sientes que estás siendo grosero, Dios te revela que apenas estás madurando. Que lo que ahora te resulta extraño es señal de que tu espíritu ya no concuerda con lo que antes toleraba. No se trata de ser mejor que nadie. Se trata de ser apartado por dentro antes de ser dirigido desde fuera. Y sí, esto puede distanciarte de tus seres queridos, puede hacerte sentir extraño, fuera de lugar, incluso desagradecido. Pero lo que está sucediendo es sagrado. Es Dios afinando tu escucha. Es Dios expandiendo tu sensibilidad. Presta atención a dónde encuentras verdadera paz y dónde todo en tu interior se encoge, incluso si el entorno parece normal. No todo lugar de confort es un lugar permanente y no toda desconexión es una tragedia. A veces es liberación. El pez que nació para estar en el mar nunca se siente a gusto en un acuario. Puede sobrevivir allí un tiempo, pero llega un momento en que empieza a asfixiarse. Y tal vez eso es lo que sientes. No es una exageración, es una señal. La incomodidad que sientes no es un error, es una llamada. Cuando Dios te llama, no solo habla, también desplaza, también te aprieta, también cambia los colores, los sonidos, los ambientes. Y lo que antes era común empieza a sentirse vacío.
Lo que antes era tu hogar empieza a sentirse extraño, porque el corazón ya ha empezado a habitar en otro lugar, y es en esta extrañeza donde nace el verdadero discernimiento. No te estás enfriando, te estás separando, estás creciendo, y crecer a veces duele, pero también libera. 3. Tus fracasos te han refinado, no te han definido, pero pocas personas lo ven. La gente ve tus caídas y te juzga, pero Dios ve tus ascensos y te llama. La mayoría de la gente solo ve tus errores, tus tropiezos, los momentos en que perdiste el rumbo. No ven las noches de arrepentimiento, no escuchan las oraciones susurradas entre lágrimas, no ven el esfuerzo silencioso por seguir adelante incluso cuando todo dentro de ti quería rendirse. Y por eso te etiquetan, te definen por capítulos aislados de tu historia. Pero Dios no escribe finales basados en caídas, escribe comienzos basados en corazones que no se han endurecido. Es fácil creer que el llamado de Dios depende de una vida intachable, que solo los impecables son elegidos, que solo los perfectos son dignos. Pero eso es mentira, una mentira disfrazada de doctrina, una mentira que paraliza, que te hace mirar atrás y decir, me equivoqué. Pero Dios mira ese mismo pasado y dice, puedo usar esto. David cometió graves errores, se descuidó, pecó, tropezó, pero fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque el arrepentimiento sincero pesa más en el cielo que una reputación intachable en la tierra. Y tal vez cargas con viejas culpas, cosas que aún te visitan por las noches, situaciones que te avergüenzan, decisiones de las que desearías poder escapar. Y todo esto puede sentirse como una cadena en tu espíritu, algo que te detiene, que te limita. Pero Dios no ve como el hombre ve. Donde otros ven fracaso, Dios ve un horno. Él ve refinamiento, Él ve crecimiento, porque las caídas no cancelan el llamado, solo nos enseñan a caminar con más humildad, quitan el brillo del orgullo y encienden la luz de la dependencia. Nos recuerdan que si estamos de pie, es por gracia, y que si aún ardemos por dentro, es porque el llamado permanece. No es fácil cargar con un pasado imperfecto ante quienes se creen intocables, pero no lo olvides. La historia que Dios escribe contigo es más grande que la opinión de quienes desconocen tu dolor, y la culpa que paraliza es una trampa espiritual, porque la culpa sin restauración no proviene de Dios, proviene de la acusación, y el acusador no es tu padre, es el enemigo. Dios corrige, sí, pero con ternura, con la oportunidad de empezar de nuevo, con la voz de un padre, no con un dedo acusador. Así que, aunque nadie vea valor en todo lo que has vivido, aunque solo vean tus tropiezos, recuerda, Dios no llama a quienes nunca han caído, llama a quienes no se han dado por vencidos y se han levantado con el corazón roto. Y si ese es tu caso, entonces sí, todavía hay un llamado, todavía hay una promesa, todavía hay un propósito. Porque quienes han pasado por la caída con el corazón aún sensible están más preparados que nunca para ser usados con la verdad. 4. Llevas una carga por las injusticias que nadie vio, pero Dios vio y las usará. Hay dolores que no hicieron ruido, que sucedieron entre bastidores en tu historia, palabras dichas a tus espaldas, silencios que cortaron como un cuchillo, injusticias que te hirieron profundamente pero que nadie supo. Lloraste solo, te tragaste la humillación, soportaste acusaciones falsas, desprecio velado, ingratitud que parecía pequeña para quienes no la experimentaron, pero que te destrozó el alma. Y lo más doloroso de todo esto no fue el dolor en sí, sino el hecho de que nadie lo presenció, nadie intercedió, nadie habló por ti. Solo tú y Dios saben lo que realmente sucedió. Y hay momentos en que este silencio duele más que cualquier grito, porque el alma clama justicia, una respuesta,
una reparación, y cuando no llega, el corazón empieza a preguntarse si Dios vio, si Dios escuchó, si actuará. Pero lo que parece abandono a menudo es justo el momento de formación, porque Dios nunca desperdicia el dolor y nunca ignora una injusticia, simplemente escribe con más paciencia de la que nuestra ansiedad puede soportar. Lo que te hicieron no quedará sepultado en el olvido, se transformará en una herramienta, porque cuando permites que tu dolor se purifique, se convierte en un ministerio, se convierte en un consuelo, se convierte en una guía para otros que aún recorrerán caminos similares, y por eso duele más el sufrimiento silencioso de quienes fueron elegidos, porque no es un castigo, es una semilla. Lo que hoy llamas injusticia, mañana puede ser la llave que abra puertas para sanar vidas, pero esto solo ocurre cuando la herida se entrega, no solo para sanar, sino para consagrarse. Es natural desear que el mal sea expuesto, que quienes te hicieron daño sientan remordimiento, que la verdad salga a la luz. Pero hay algo más grande que la justicia inmediata, es la justicia divina, la que no solo corrige la historia, sino que transforma el corazón de quienes sufrieron, la que no se limita a castigar a otros, sino a promover a quienes resistieron con fe. Y esta justicia, aunque silenciosa, nunca falla. Puede tardar un poco a nuestros ojos, pero siempre llega en el momento oportuno. Y cuando llega, nadie puede detener lo que Dios ha decidido levantar. Así que, aunque te hayan herido en secreto, no lo olvides. Dios lo vio, Dios lo sintió contigo, y lo que se hizo en tu contra se usará a favor de otros, porque Dios transforma las heridas en llaves. Lo que te marcó con dolor, Él lo usará como sello de autoridad. Y cuando llegue ese día, el día del cambio, mirarás atrás y comprenderás. Nada fue en vano. Cada lágrima tuvo un propósito. Cada silencio fue una construcción. Y cada injusticia fue una preparación, para que cuando hables haya unción, para que cuando sanes haya compasión, para que cuando te usen no haya orgullo, solo gratitud. 5. Ves más allá de las apariencias, y por eso molestas a quienes viven de las apariencias. Hay quienes no entienden por qué ves lo que ellos prefieren ignorar. Percibes intenciones tras palabras dulces. Notas discontinuidades donde todos dicen que hay comunión. Sientes cuando el ambiente es denso, incluso si todos sonríen, y por eso callas. Porque has aprendido que decir la verdad asusta a quienes viven de las apariencias. Intentas explicar lo que viste, lo que sentiste, lo que percibiste, pero te llaman exagerado. Te dicen que estás juzgando, que estás viendo demasiado, y entonces empiezas a dudar de tu propia sensibilidad. Piensas que tal vez estás siendo duro, que tal vez el error está en ti. Pero el don del discernimiento no viene a aislarte, viene a protegerte, y más que eso, viene a posicionarte. Porque quienes fueron elegidos para ver más allá de la superficie también fueron llamados a perturbar las estructuras que se esconden tras máscaras. Y sí, esto generará rechazo, generará resistencia, generará malentendidos, porque la luz, al entrar en un lugar oscuro, perturba antes de iluminar, y quienes se han acostumbrado a las sombras prefieren la ilusión de la comodidad a la verdad de la exposición. No te equivocas por ver, estás creciendo. Y el crecimiento espiritual siempre trae consigo la capacidad de discernir lo invisible. Esto no es un don para la superioridad, es una responsabilidad. Por eso es tan importante buscar sabiduría antes de actuar, antes de hablar, porque el discernimiento sin dirección puede herir en lugar de sanar. Así que confirma tus corazonadas en la palabra, ora antes de confrontar, escucha al Espíritu antes de responder.
porque no todo discernimiento se debe expresar. Algunos se deben orar, otros solo soportar, y algunos sí se deben expresar, pero con temor, no con vanidad. El mundo necesita ojos limpios, pero también necesita corazones sanados, porque quienes ven demasiado pero no aman lo suficiente se convierten en simples críticos. Y Dios no llamó a críticos, llamó a centinelas, llamó a vigilantes, personas que ven e interceden, personas que perciben y callan cuando es necesario, personas que confrontan pero con compasión. No todos pueden soportar la luz que llevas, porque revela sombras que evitan afrontar, pero mantente fuerte, mantente sensible, mantente alerta, porque lo que hoy se ve como una molestia, mañana se verá como protección. No estás solo. Dios te dio visión no para juzgarte, sino para una misión, y la misión a veces comienza con malentendidos, pero termina con confirmación. 6. Te niegas a conformarte con lo que todos los demás dicen que es normal, y eso te aleja, pero te mantiene a salvo. Hay una presión sutil pero constante para que bajes tus estándares, para que aceptes lo común, para que te conformes con lo que la mayoría llama equilibrio, pero que en el fondo es solo una forma disfrazada de estancamiento espiritual. Y sientes esta presión. Ves a personas cercanas a ti haciendo concesiones, llamando sabiduría a lo que en realidad es miedo, llamando prudencia a lo que es mera conformidad, y tratas de seguirle la corriente. Intentas ser flexible, intentas guardar silencio para no parecer radical, pero tu espíritu está inquieto. Algo dentro de ti te lo impide, y esto te aleja, pero también te mantiene a salvo. Porque cuando Dios aparta a alguien, infunde en él una especie de santa urgencia, una incapacidad para rendirse a la tibieza, una repulsión silenciosa hacia entornos donde la fe se ha vuelto rutina, donde la presencia de Dios se ha convertido en actuación, donde la obediencia se ha convertido en estrategia, y esta negativa a conformarse no es rebelión, es celo, es miedo, es profunda obediencia, y la verdadera obediencia a menudo parece temeridad a los ojos humanos. Porque quienes caminan por fe parecerán irracionales a quienes solo caminan por lógica. Noé construyó un arca sin nubes en el cielo, y todos se burlaron, rieron, dudaron, hasta que llegó la lluvia, hasta que sucedió lo improbable, hasta que lo ridículo se convirtió en salvación. Porque la obediencia, cuando nace en secreto, siempre parecerá una locura a quienes viven de las apariencias. Y quizás eso es lo que enfrentas, el peso de hacer lo correcto cuando nadie entiende, de mantener la integridad cuando todos son inflexibles, de esperar el tiempo de Dios cuando el mundo exige prisa, duele, aísla, pero también protege. Cuando te niegas a encajar en lo que ya no tiene unción, Dios honra tu firmeza, te protege de los atajos, te libera de las trampas del aplauso y te guía por caminos que parecen solitarios, pero llenos de propósito, porque ser elegido es ser incomprendido antes de ser reconocido, es ser descreído antes de ser exaltado, es caminar por fe antes de ver evidencia alguna. Puede que parezcas diferente, puede que parezcas radical, puede que parezcas desconectado del mundo que te rodea, pero en el cielo, esta fidelidad tiene un nombre: obediencia. Y quienes eligen obedecer a Dios, incluso cuando todos piensan que es una exageración, están siendo reservados para algo que ni siquiera pueden imaginar. Porque Dios no llama a quienes encajan, llama a quienes se consagran. Y si estás en este camino, sigue adelante. Porque tu negativa a conformarte es tu respuesta al llamado. Y esa respuesta será recordada a su debido tiempo. 7. Sientes un llamado que no puedes explicar, pero que arde dentro de ti como fuego. Hay algo que arde en tu interior, una urgencia que nadie comprende,
un profundo deseo de hacer algo más grande, de vivir algo más acorde con el cielo que con las costumbres terrenales. Y por mucho que intentes silenciarlo, insiste. Este llamado no tiene un nombre claro, no hay manual, no hay garantías, pero está ahí, presente en tus pensamientos, en tus sueños, en tus silencios, presente incluso cuando intentas olvidar, presente incluso cuando todo a tu alrededor te dice que no funcionará, que es demasiado tarde, que el tiempo ha pasado. Quizás incluso hayas pensado que todo está en tu cabeza, que quizás te lo estás inventando, que este deseo de servir, transformar, hablar, consolar, puede ser una exageración emocional, pero no lo es. Es espiritual, es la marca del cielo en tu espíritu, y el llamado de Dios es así. Llega sin explicación, pero con un propósito. Y mientras el mundo espera la lógica, Dios siembra pasión. Mientras el mundo pide un currículum, Dios elige con el corazón. Y el tuyo, aunque herido, sigue sensible. Aunque cansado, sigue dispuesto. Aunque silencioso, sigue disponible. No es casualidad. Es una vocación. Y lo más difícil de este proceso es lidiar con la ausencia de señales visibles. Porque el llamado no siempre viene acompañado de confirmación humana. A veces, nadie lo ve, nadie lo valida, nadie lo entiende. Pero el cielo lo sabe. Y el cielo no llama con ruido, llama con ardor, como el fuego que ardía en el corazón de Jeremías, un fuego que no consume, sino que sostiene, que quema, pero también fortalece, que silencia el orgullo, pero amplifica la verdad. Este fuego es la señal, y si aún arde dentro de ti, incluso después de todo lo que has pasado, es porque Dios sigue contando contigo. A veces te preguntas dónde aplicar esta vocación, dónde servir, qué hacer. Pero la respuesta no empieza con el dónde, empieza con el cómo. Cómo te entregas en lo pequeño, cómo reaccionas ante lo invisible, cómo te haces disponible, incluso sin ser el centro de atención. El lugar aparecerá, el rol se revelará, pero la esencia ya está ahí, porque la verdadera vocación no necesita escenario, solo necesita entrega, y cuando empiezas a actuar con amor, incluso sin recompensa, cuando lo haces para Dios, incluso sin público, cuando perseveras, incluso sin reconocimiento, entonces encuentras tu vocación. Escribe en tu corazón lo que te mueve sin explicación, lo que te hace querer levantarte cuando todo te dice que pares, porque ahí es donde vive el llamado, ahí es donde vive la respuesta, ahí es donde vive tu campo misionero, y aunque parezca pequeño, aunque nadie lo vea, Dios lo ve, Dios lo honra, Dios lo envía, y cuando llegue el momento oportuno, el mundo también lo verá. Pero hasta entonces, sigue encendiendo ese fuego con oración, con dedicación, con fidelidad, porque el verdadero llamado es como un fuego que no te consume, te quema por dentro, sino que te mantiene en pie. Y si sigues en pie, es porque todavía hay una misión, todavía hay un camino, todavía hay una promesa. Conclusión. No todos entenderán lo que Dios está haciendo contigo, y eso está bien. No todos tienen que entenderlo, porque el cielo no espera aplausos para cumplir promesas, solo busca corazones dispuestos, corazones que soportan el silencio, pero no dejan de creer, que enfrentan el aislamiento, pero no abandonan la fe, que están heridos, pero siguen amando, que son rechazados, pero no se endurecen. Si te viste reflejado en estas 7 señales, si alguna de estas palabras habló directamente a tu alma cansada, entonces escucha con atención. No es casualidad. Esta es una respuesta. No estás al margen, estás siendo formado, no estás siendo olvidado, estás siendo apartado. Dios no te ha abandonado, te ha apartado para sanar, para preparar,
Y eso no es poca cosa, lo es todo, porque lo que se genera en ti hoy, en silencio, se testificará mañana en voz alta, y aunque nadie esté mirando, el cielo sí. El cielo ha visto tus lágrimas, ha visto tus solitarios noes, ha visto las veces que has perdonado en silencio, las veces que has orado por quienes te han herido, las veces que te has mantenido firme solo por la fe. Todo cuenta, todo tiene valor. No eres invisible para Dios, no estás olvidado, no eres menos. Eres un vaso en formación, eres un instrumento en proceso de pulido, eres un proyecto de gloria moldeado por el dolor. Y no importa cuánto cueste, no importa cuánto te destruya este proceso, te consagrará. Porque Dios no solo te está usando, te está sanando. No solo te está probando, te está preparando, no solo te está enseñando, te está ungiendo. Y cuando llegue el momento oportuno, cuando la época de la manifestación llame a la puerta, no necesitarás presentarte. Dios mismo te presentará. No tendrás que justificarte, porque la unción habla, la presencia confirma, y el fuego interior será visible, no para tu gloria, sino para que otros sepan que, incluso en silencio, Dios nunca ha dejado de guiarte, nunca ha dejado de amarte, nunca te ha abandonado. Así que recuerda esto, ser elegido es algo en lo que hay que trabajar antes de ser enviado, es ser malinterpretado antes de ser reconocido, pero también es algo en lo que hay que apoyarse cuando todo lo demás falla. Y si todavía estás aquí, escuchando, respirando, esperando, entonces sí, fuiste elegido. No porque seas perfecto, sino porque Dios vio en ti un corazón que no se rindió. Y eso es lo que Él necesita para comenzar algo nuevo. Un corazón dispuesto, aunque duela, aunque se sienta solo, aunque esté cansado. Dios no elige a los más fuertes, fortalece a quienes Él elige. Y si has llegado hasta aquí, entonces, sin duda, Él te ha elegido. Si este mensaje te llegó, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Quizás esta palabra sea la confirmación que alguien espera en su corazón. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde lo ves? Siempre es una alegría ver cuántos corazones ha llegado este mensaje. Que Dios te bendiga y te fortalezca donde quiera que estés.